8:25 de la mañana, llegó el momento de ponernos serios, académicos y hablar de un tema correcto, complejo y denso, pero para eso creo que tenemos el mejor invitado posible. Se trata de Alex Ribeiro, ya nos ha acompañado anteriormente en el programa para hablar también de temas similares. Él es divulgador científico, trabaja en Astrobitácora, Ecos de un futuro distante y también Hacia las estrellas. Alex, muy buenos días, bienvenido nuevamente a Real Caimanera. Te saludamos César Kensen, María Cristina Santoro y quien te habla, Antonio Abellás. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Yo bien, aquí ya por fin ha pasado el calor en Madrid, así que no me puedo quejar. Me alegra mucho, menos mal, y agradeciéndote a ti por atendernos, porque el tema es complejo, como decíamos, y además está muy reciente, ¿no? La noticia se dio a conocer a principios de esta semana, y qué mejor que hablar con un especialista, como un experto como tú, para que trate de simplificarnos un poco el tema, ¿no? Porque, como te imaginarás, no creo que esta conversación sea tan bilateral, que te hagamos demasiadas preguntas, sino que más bien nos pongas un poquito en contexto con este tema de las ondas gravitacionales. Leímos tu hilo, para empezar, traté de entender, y claro, quedan muchas dudas, ¿no? Así que si pudieses explicarnos un poquito qué fue lo que sucedió. A ver, claro, la cosa es resumirlo, porque es un poco... Yo sé que es el reto. Te acompaño en el sentimiento. Es un poco complejo. Gracias. A ver, la noticia es que se ha descubierto por medio de las ondas gravitacionales, que son una especie de ondas, y como dice el nombre, que se propaga por el universo, por el tejido del universo, por decirlo así, cuando se producen fenómenos muy violentos que se pueden detectar desde la Tierra. Y en este caso ha sido una fusión de agujeros negros, o al menos lo parece, es decir, dos agujeros negros que han chocado y se han convertido en un agujero negro con más masa que el anterior. De hecho, es aproximadamente la suma de la masa de los dos agujeros negros que se han combinado. Esto ya hace unos años que se viene detectando, ya hasta cierto punto se puede decir que son casi rutinarios, y este en particular se ha convertido en noticia porque resulta que es la onda gravitacional más intensa que se ha medido hasta la fecha, y claro, la intensidad tiene que ver con la masa de los objetos implicados. Claro. Y lo que se ha observado que son dos agujeros negros que tienen una cantidad de masa que no se pensaba que pudiesen tener, o que por lo menos los progenitores, ¿cierto? Los que en teoría colisionaron para dar origen a este nuevo. Eso es, los progenitores, los agujeros negros progenitores tienen, uno tenía 85 veces la masa del Sol y el otro 66. Y han dado resultado a un agujero negro de 142 veces la masa del Sol. Entonces, claro, el problema de todo esto es, para que se forme un agujero negro de masa estelar, que es como se llama estos agujeros negros, que tienen unas cuantas decenas de veces la masa del Sol, hay un límite máximo, es decir, hay estrellas que tienen hasta una cantidad X de masa, que es en este caso 120 veces la masa del Sol, que dan lugar cuando mueren a agujeros negros de como mucho 65 masas solares, es decir, 65 veces la masa del Sol. Claro, tenemos 85 y 66. El de 66, bueno, se podría pensar que a lo mejor pues una estrella que esté justo en ese límite podría dar lugar a ese agujero negro, pero el de 85, claro, tiene mucha más masa. ¿Cómo es posible? No se pueden formar, hay una franja en la que no se pueden formar agujeros negros que es aproximadamente entre 65 y 120 masas solares, porque en esa franja las estrellas que tienen la masa necesaria para dar lugar a agujeros negros de ese tamaño, con esa masa, no producen agujeros negros. Sí. Entonces, claro, cuando se encuentra uno ahí, la pregunta es ¿cómo es posible? Porque en principio no hay estrellas que puedan dar lugar a esos agujeros negros. Y lo que dicen los investigadores es que seguramente lo que ha pasado es que en realidad estos dos agujeros negros, los progenitores, son a su vez el resultado de colisiones anteriores de agujeros negros que, como decía, al colisionar se suma la masa de los dos agujeros negros, aproximadamente es la suma de los dos, y han dado lugar a un agujero negro de 85 masas solares, otro de 66, que al unirse han dado lugar al que se ha detectado ahora. Claro. Y a esto le hay que sumar que hay dos grandes tipos de agujeros negros. Por un lado, los agujeros negros de masa estelar, que son los que se producen, como decía, como cuando mueren estrellas mucho más masivas que el Sol. Y por otro lado, los agujeros negros supermasivos, que son los que se encuentran en el centro de galaxias como la Vía Láctea, como Andrómeda, que son agujeros negros que tienen desde cientos de miles de veces la masa del Sol a miles de millones de veces. Y claro, tenemos ahí una franja entre aproximadamente
100 veces la masa del Sol y 100.000 veces la masa del Sol, en la que no hay nada, no hay agujeros negros. Y siempre se ha dicho, de forma hipotética, dice, bueno, la teoría es que quizás debería haber algo que se llama agujeros negros de masa intermedia que tengan esa cantidad de masa que no se encuentra ni en un grupo ni en el otro. Y este agujero negro resultante, el de 142 masas solares, a su vez sería un agujero negro de masa intermedia. Entonces, claro, la detección es muy interesante por un lado, porque es la onda gravitacional más intensa que se ha detectado, porque los agujeros negros, por otro lado, están en una franja, en una cantidad de masa que no es posible por el colapso de estrellas, por la muerte de estrellas muy masivas, y en tercer lugar, porque además el agujero negro resultante de esa colisión sería la primera detección de un tipo de agujero negro que se ha planteado desde hace mucho tiempo que podría existir, pero que no se había comprobado hasta ahora. Fíjate, curiosamente era como me describía mi papá cuando estaba en la adolescencia, que era un agujero negro con la comida. Y ahora estamos viendo, bueno, que científicamente pues sí se puede explicar. Así que papá, ves que ya tengo una explicación científica para mi existencia en esa época. Lo que quiero saber, Alex, es que todo este tema lo está detectando LIGO y Virgo, ¿no? Que son dos digamos estaciones que recibieron la señal de la onda expansiva y todo lo demás, pero según estaba leyendo, tengo creo que 2 semanas leyendo para entender todo el suceso y no has entendido, ¿no? Y no he comprendido todo, de hecho por eso preguntamos. Al parecer sucedió hace 7.000 millones de años, ¿cierto? O sea, hace muchísimos años fue lo que sucedió y ahorita es que está llegando la onda hacia pues nuestros alrededores. Sí, a ver, en este caso normalmente cuando hablamos de distancias en el espacio, cuando decimos se produjo hace 3.000 millones de años, normalmente lo que decimos es que aproximadamente se produjo a una distancia de 3.000 millones de años luz, y que ese es el tiempo, los 3.000 millones de años, lo que ha tardado esa luz o ese fenómeno en viajar hasta nosotros. Y sí, en este caso sí, se produjo hace unos 7.000 millones de años aproximadamente, es decir, fue en un momento en el que el universo era muchísimo más joven y era muy diferente al universo que conocemos en la actualidad y bueno, lógicamente pues lejísimos de la Vía Láctea. ¿Qué tal, Alex? ¿Realmente puede haber un efecto en el planeta Tierra con esto que está sucediendo? No, para nada. Las ondas gravitacionales son, claro, a ver, al pensar en el tejido del espacio-tiempo, ¿no?, que se sacude cuando chocan dos agujeros negros, por ejemplo, o dos estrellas de neutrones, que también se ha observado, claro, se puede pensar, bueno, pero esto es peligroso. En realidad no, porque las ondas gravitacionales, el movimiento que producen en el tejido del universo, por decirlo así, es muy pequeñito, pero es que además estas son las que podemos detectar, es decir, son las que son tan fuertes, pero hay que tenerlo en cuenta, fuertes en cuanto a que podemos detectarlas, pero no en cuanto a que afecten al universo de una manera especial. Es decir, simplemente son tan intensas que el movimiento que producen, que es mínimo, lo podemos detectar. En realidad, incluso nosotros mismos podemos provocar ondas gravitacionales. ¿Qué pasa? Que esas son tan sumamente débiles que no hay manera de detectarlas, pero el Sol, por ejemplo, emite ondas gravitacionales, lo mismo, son tan débiles que no se puede detectar. Es decir, no es nada que nos tenga que preocupar. Siempre que oigamos hablar de ondas gravitacionales es algo que no es nada que deba causar alarma, y al contrario, se trata desde hace 4 años que se anunció ese descubrimiento de una herramienta nueva para estudiar el universo. Es como si nos hubiesen dado un sentido más para poder observar el universo. Es decir, no es nada que deba preocuparnos. Alex, quiero preguntarte sobre la parte final de tu hilo, ¿no?, en donde tú planteas los dos posibles escenarios interpretativos de lo que sucedió y de la medición de estas ondas gravitacionales. La primera era la que tú ya dijiste en tu respuesta previa, sobre que los agujeros negros progenitores a su vez vienen de otras colisiones y por eso esos agujeros negros pueden llamarse así, tal vez en términos simples, de la gama media, que hasta ahora no se conocían, ¿no?, en cuanto a masa se refiere. Pero la segunda, los científicos, y guiándome por tus palabras, pueden darle una interpretación como un evento más exótico, ¿no?, y que tal vez ponga en duda o en tela de juicio los cimientos o las bases de la física tal y como la conocíamos hasta ahora, o tal vez no dudar de las leyes que ya tenemos, que ya existen, sino de que existan unas nuevas. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido, tomando en cuenta que me pareció muy interesante también, por ejemplo, en lo que tú decías, que en la velocidad de expansión del universo, en su medición, hay pequeñas inconsistencias y hay dos cifras que parecen ser correctas, pero que no pueden ser tan alejadas entre sí como parece que son, ¿no? Sí, a ver, claro, por lo que decía antes, claro, esto no puede ser por el colapso de una estrella masiva porque tienen demasiada masa, así que
claro, ¿cuál es su origen? Y dicen, bueno, tiene que ser la colisión de agujeros negros que formaban parte de un mismo sistema, que es, bueno, es algo que se llama fusión jerárquica, que quiere decir simplemente que de agujeros negros más pequeños que van chocando, vamos llegando a un agujero negro más grande. Claro, ellos dicen, tenemos 2 métodos para detectar ondas gravitacionales. Y hay uno que es específicamente para detectar las ondas gravitacionales provocadas por colisiones de agujeros negros, y otro que es más general, es más para detectar ondas gravitacionales que a lo mejor pues no han pasado, no estábamos buscándolas porque no son de colisiones de agujeros negros, pero que podemos detectar. Y esta en particular se ha detectado con esa segunda herramienta. Entonces lo que dicen es, vale, parece una colisión de agujeros negros, pero podría ser otra cosa. Entonces dicen, puede ser el colapso de una estrella en nuestra galaxia, o sea, una supernova, por ejemplo, o podría ser un fenómeno exótico. Pero claro, dicen, lo más probable es que sea una colisión de agujeros negros porque encaja muy bien, al margen de que tengan más masa de lo que se esperaba. Si fuese alguna de esas posibilidades exóticas, sí es verdad que podría significar que podría haber algo que se llama nueva física, que es básicamente, no quiere decir que lo que se ha conocido hasta ahora no valga, sino que lo que se puede descubrir, lo que queda todavía por descubrir, no es simplemente ampliar el conocimiento que ya tenemos sin encontrar nuevos cimientos del universo, sino que habría precisamente esos cimientos nuevos, ¿no? Algo revolucionario que nos pudiese permitir, por ejemplo, explicar qué sucede en el centro de un agujero negro, que es algo que no podemos saber porque no podemos ver el interior de un agujero negro. Podría permitir explicar ese tipo de cosas, podría permitir explicar si hay otros universos, pero es algo que se lleva buscando desde hace mucho tiempo, esa nueva física, y ahí sí hay pistas. Una es, por ejemplo, la que mencionabas, la expansión del universo, porque como quizás sepa la gente que nos está escuchando, el universo se expande desde su nacimiento, pero es que esa expansión además está acelerando. Y claro, se puede determinar a qué ritmo acelera. Hay 2 métodos diferentes, hay varios más, pero los principales son 2, y uno consiste en analizar esa expansión en nuestro entorno cercano, en unos pocos cientos de millones de años luz, y en el universo cercano, en el universo lejano, que es mirar tan lejos como podamos y analizar cuál era la aceleración de la expansión del universo en el pasado. Oye, ¿de y verdad? la teoría dice, el valor debería ser el mismo en los 2 lugares. Y sin embargo resulta que no es así, que en el universo lejano es más bajo y en el universo cercano es algo más alto. Claro, dicen, pues quizás sea una pista de que hay más física que está esperando ser descubierta. Claro. Sí. Alex, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos estás ayudando a empezar a aclarar ciertos panoramas a nivel científico de todo lo que está pasando, aun cuando pues nos falta mucho por leer. Lo único sí es que le complicaste las cosas a la gente con labia, porque ya no puedes decir, oye, te voy a bajar las estrellas, y sale la muchacha que, ¿cuál? Pero un agujero negro, una que está muriendo. Ten cuidado porque exacto, las ondas puede colisionar, pueden tener repercusión en las Oye, cosas. complicaste el romanticismo de varios, vale. No, de verdad, muchas gracias, Alex, por habernos acompañado nuevamente, y pues esperamos que a medida que vaya avanzando la información te podamos tener en el programa de nuevo. Gracias. Para mí será un placer y nada, encantado de poder ayudaros. Muchísimas gracias, Alex, y que tenga feliz día. Escuchamos a Alex Ribeiro, divulgador científico, además trabaja en Astrobitácora, Ecos de un futuro distante y Hacia las estrellas. Muy apasionante el tema, honestamente. Sí. Y Alex se ha encargado, cada vez que surge una información similar, de escribir hilos en Twitter, un poquito complejos, hay que tomarse el tiempo de leerlos, pero si tienen el interés, creo que los van a encontrar muy, muy llamativos. Claro, me encantaría ver un Caballeros del Zodíaco con Alex. Y que bueno, pero es que la onda gravitacional, nadie entiende nada la segunda temporada. Y que no, ya, déjalo así. Él nos teoriza la sí, que no, comiquita. déjalo así. Tal cual.